Muito boa noite a todas e todos. Iniciamos agora mais uma atividade do projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate, do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Cineclube Imigração. Então, desde já agradeço a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando e que virão posteriormente a ter acesso a esse conteúdo, afinal ele vai seguir disponível aqui no canal do YouTube do Museu Antropológico. Então a gente pede que vocês continuem compartilhando para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Vou me apresentar de forma breve. Eu sou a Rosana Klippel, sou museóloga no Museu Antropológico. Na mesma unidade, eu estou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural. O projeto Cinema no Museu é um dos projetos da coordenação de intercâmbio cultural. Ele começou lá em 2009, já passou por alguns responsáveis pela coordenação. Durante todos esses anos, vem estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano, e é inclusive graças a essa rede de parcerias que a gente tem mantido o projeto ativo durante esse momento, que a gente ainda segue com as atividades apenas em modo remoto. A gente já está planejando, o nosso retorno, assim que possível, lá com as sessões no mini auditório do Museu Antropológico, mas é uma tendência, uma questão que a gente não vai retroceder, de também manter algumas atividades digitais, afinal elas possibilitam outras formas de interação com o público, inclusive transpondo as fronteiras, e é inclusive sobre isso que a gente vai conversar aqui essa noite. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma oficina, uma realização do projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate, com o Cineclube Imigração, onde a gente vai conversar, compartilhar e aprender sobre cinema social mexicano. Vou chamar aqui o nosso mediador da noite, o Francisco Lilo. Vou continuar com vocês aqui pelo chat, como sempre, qualquer interferência durante a transmissão, podem avisar por ali que a gente vai resolver. Daqui a pouco também eu vou compartilhar o nosso link para a lista de presença, para a emissão de certificados. Qualquer dúvida, sugestão, comentário também podem mandar por ali que eu compartilho para o nosso convidado e para o nosso mediador. Vou chamar o Francisco Lilo. Boa noite, Lilo. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Hoje é uma noite especial, como todas as noites aqui no canal do Cinema no Museu da UFG, pois temos um convidado do Cineclube, da rede Cineclubes de La Paz, no México. Leste Bezerra, ele é um investigador, pesquisador sobre cinema, e a nossa proposta, nas oficinas que fizemos sobre a história do cinema político latino-americano, que teve uma aceitação muito boa, tivemos uma participação bastante ampla, e isso nos enorgulhece muito, nos orgulha muito de ter tido essa resposta tão ampla. Dentro dos cineclubes, a formação e o entregar conteúdos é uma questão de oficinas, né? Nós fazemos os diálogos cineclubistas, fazemos os encontros cineclubistas, a relação de cinema e educação, e estávamos carentes no tema das oficinas, né? E o tema, quando fizemos a oficina, falávamos de 3 grandes indústrias cinematográficas. Se podem ser chamadas de indústrias, na verdade. O cinema mexicano, o cinema argentino e o cinema brasileiro. E por que eu falo que podem ser chamados? No caso do cinema brasileiro, o cinema brasileiro é um processo de industrialização falido. As indústrias cinematográficas, elas nunca funcionaram direito no Brasil, a não ser a Veracruz, que foram indústrias que duraram pouquíssimo tempo e que se basearam no cinema popular, né? Não uma produção intelectual, mas sim na comédia, basicamente na comédia, e em alguns personagens de importância, como o Oscarito, né? Grande Otelo. Agora, o cinema mexicano,
né, e tanto o cinema mexicano e o cinema argentino, realmente eles conseguiram fazer uma indústria cinematográfica significativa. E é por isso que nós convidamos o LEF para poder nos apresentar essa história tão pouco conhecida, né? Nós conhecemos muito sobre o cinema norte-americano, conhecemos pouco sobre o cinema brasileiro e conhecemos muito menos sobre o cinema argentino, o cinema chileno, que nós temos tratado de entregar aqui. Hoje começamos um ciclo de 4 sessões da história do cinema social mexicano, com o Lef Bezerra, e vou convidá-lo para que ele se apresente e nos fale um pouco sobre essa proposta. Lef, por favor, Lef es mexicano, va a hablar en español, por supuesto. Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? Tu historia como investigador, y la palabra es tuya. Al final, hablamos un poquito y conversamos un poquito sobre lo que has comentado. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, gracias por la presentación. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste antes en la presentación que hiciste de la sesión de hoy, en el sentido de que solemos conocer desafortunadamente mucho mejor al cine estadounidense que los cines nuestros, que los cines de nuestros países, ¿no? Y esto es algo que creo que desde las instancias como los cineclubes estamos muy interesados en transformar esa realidad y en contribuir a la difusión de la cultura cinematográfica propia y también pues la de los otros países hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos, y obviamente también la difusión de la cultura cinematográfica mundial, pero pues poniendo en primera instancia el interés en lo propio. Y bueno, pues me invitas a que platique un poquito de mi manera de llegar a estos temas y la manera en la que yo llego a la pasión por el cine, que es una verdadera pasión que tengo desde hace ya muchos años. Inicia pues precisamente por mi contacto con las películas y a partir de eso es un gusto que he ido cultivando, sobre todo porque he encontrado que hay una posibilidad muy rica, muy sugerente de expandir los placeres de la cinefilia a través del estudio, a través de la lectura. Y afortunadamente en nuestros países sí existen muchas personas que se han dedicado al estudio de manera intensiva y de una manera muy afortunada, de una manera muy feliz, y que nos han legado una obra que pues está ahí, ¿no? Y a la que debemos de honrar, pienso yo, acercándonos, estudiando y contribuyendo asimismo a su propia difusión, cuando no también a la expansión de ese mismo interés y de ese mismo impulso por la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo con el paso del tiempo me he ido transformando mi pasión por el cine, no solamente ya como espectador y como también exhibidor, programador en cineclubes, sino que también he tenido la oportunidad de cultivarlo desde la academia. Entonces, pues bueno, ahora estoy haciendo un posgrado, un doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur sobre la historia regional de mi estado, Baja California Sur, y pues bueno, es una pasión que no se limita tampoco a ese tema, pero que ahora pues me tiene concentrado en específico en él, ¿no? Y a propósito de ello, pues también he ido teniendo oportunidad de conocer, pues, algunos atisbos, digamos, a las realidades de las cinematografías nacionales de otros países, como tú bien anotabas. En especial, pues, las de las 3 potencias en términos cinematográficos en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que serían, como bien dijiste tú, Brasil, Argentina y México. Y bueno, siendo mexicano, pues mi interés está centrado en primera instancia en México, pero no, como decía yo también al inicio, pues no estoy limitado a ello, ¿no?
Estoy desde hace un tiempo fascinado y explorando las posibilidades y las dimensiones que otorga la perspectiva de la historia comparada, que esto es algo que, por cierto, fue propuesto por personas como el historiador brasileño, por cierto, muy admirado, muy querido en México, muy leído, por lo menos entre quienes nos dedicamos a estas materias, Paulo Antonio Paranaguá, que entre otras publicaciones ha escrito en colaboración con historiadores del cine mexicano, ha escrito una historia del cine mexicano, ¿no? Publicada originalmente en Francia, que es a donde él vive, en París, si no me equivoco, y luego traducida al inglés por el British Film Institute, una obra que es muy importante para la difusión de la historia del cine nacional mexicano en Europa, ¿no? Pero bueno, también Paulo Antonio tiene otras publicaciones, incluso en México, en el Fondo de Cultura Económica tiene una publicación importante del 2003, si no me equivoco, sobre este tema justamente, la comparación entre las cinematografías latinoamericanas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una inspiración muy grande para mí y un aliciente para seguir estudiando no solamente la cinematografía propia, sino la de otros países, como ya decía, Brasil, Argentina y el resto de los países de Latinoamérica también, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, Paraguay, Bolivia, etcétera, ¿no? Venezuela, no se diga, ¿no? En fin, todos los países que conforman a este mundo cultural que es el hispano-luso americano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, platicando contigo, pues tú me extiendes la invitación para platicar un poco con el público que se acerca a los proyectos que tú encabezas, como el Cineclube Imigrasao, y también pues su colaboración que hacen con el Museo Antropológico de la Universidad Federal de Goiás. Me invitas a charlar, a compartir un poco de lo que es el cine social mexicano, y bueno, yo lo que te proponía es que esto fuera no solo una charla, sino una serie de charlas, porque es un tema pues muy extenso que merece la pena, creo, pues que nos detengamos un poquito en cada uno de los aspectos, en el desarrollo cronológico, que creo que es una aproximación que puede ser muy interesante y muy fácil de entender, digamos, pues para quienes se acercan por primera vez al conocimiento de los temas de la cinematografía mexicana. Y bueno, pues para esta primera ocasión yo pensé que lo ideal sería hablar sobre todo del primer periodo del cine mexicano, que podríamos identificar con el periodo del cine sin sonido o con sonido no sincrónico, porque bueno, también es una realidad que las películas prácticamente nunca se han exhibido en ninguna modalidad desde sus orígenes sin que haya alguna clase de sonido, ¿no? La cuestión es que el sonido sincrónico se inventó hasta por allá de finales de la década de los 20 y se empezó a practicar como algo regular en las cinematografías nacionales prácticamente de todo el mundo a partir de la década de los 30. Pero es un hecho que las funciones de cine, incluso en todas las décadas que precedieron a esta llegada del sonido sincrónico, todas las funciones, o prácticamente todas, contaban con alguna clase de musicalización o otra clase de sonidos. También, por ejemplo, se contaba en algunas funciones con narradores, ¿no? Que iban contando lo que las imágenes, el despliegue, una suerte de narración oral del despliegue de narración en imágenes que se hacía a través de las películas mismas. Y también, pues, había algunas funciones que contaban con la reproducción de sonidos que trataban de, digamos, de sonorizar lo que se estaba viendo.
Y también, eventualmente, también de ser una práctica muy común, era la de musicalizar las películas, ¿no? Con diferentes ensambles, ya fuera con un ensamble muy pequeño o reducido a un solista ante un piano, o bien en algunas ocasiones especiales, en salas que lo permitían, con verdaderas orquestas, ¿no? Y bueno, esta práctica nos lleva a plantear el hecho de que en realidad hablar de cine mudo es muy relativo, porque como decía yo, pues siempre ha existido el sonido, ¿no? Incluso esto pasó en la historia del cine en México desde 1895, que es el año en que podemos decir que la tecnología de las imágenes que reproducen la ilusión o que producen la ilusión del movimiento en el espectador o en los espectadores, las y los espectadores. Esto ocurrió en México, llegó con la llegada en enero de 1895, cuando un concesionario de Edison, pues en una de las calles de lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México, en la tercera calle, si no me equivoco, de San Francisco, puso un local con la tecnología que se había desarrollado en los laboratorios de Edison, allá en Nueva Jersey, que es el kinetoscopio. Esta tecnología estaba diseñada para que un solo espectador o una sola espectadora, después de depositar una moneda en una suerte de caja, se asomara por un visor y eventualmente también se podía poner audífonos como los que yo estoy usando en este momento para mirar las imágenes que producían la ilusión del movimiento y que a su vez también contaban con pues alguna clase de música o de reproducción de sonidos, como estoy contando y narrando, ¿no? Bueno, esta es una fecha emblemática y muy importante, porque, bueno, nos da la pauta de que incluso esta tecnología que en esencia podemos identificar con el cine, aunque su modo de consumo o su modo de recepción no fuera la que estamos acostumbrados a conocer a partir del cinematógrafo de los Lumière, de todas maneras, desde enero de 1895, ya en México, ya la gente que podía pagarse la oportunidad de echar esta moneda en estas cajas tenía pues la experiencia, ¿no? De ver imágenes que aparentemente se movían y además reproducidas de una forma mecánica y producidas también de una forma mecánica a través del kinematógrafo, que era la tecnología de Edison que daba, digamos, la oportunidad de filmar, de grabar las imágenes de la realidad a través de esta máquina, de fijarlas en una cinta de nitrato, y esta cinta de nitrato a su vez era después revelada y montada sobre los kinetoscopios, en donde espectadoras y espectadores podían, como decía yo, asomarse a mirar este nuevo invento, ¿no? Producto de una sociedad identificada ideológicamente con el positivismo y con una idea de, pues del progreso histórico lineal a través de la tecnología. Y bueno, esto es lo que posibilitó la invención del cine, o digamos el marco general en el cual sucedió, ¿no? En el marco ideológico más amplio en el que sucedió el invento del cinematógrafo, que vino además acompañado de muchos otros inventos que, pues, de los que todos creo que todas y todos tenemos conocimiento, como por ejemplo, para hablar de otro cercano a este de las imágenes en movimiento, como la grabación y la reproducción de los sonidos, ¿no? El fonógrafo de Edison también, que precedió en algunos años al desarrollo de la tecnología del kinematógrafo y del kinetoscopio, por mencionar alguno. Pero pues bueno, es una época, en las finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pletórica de invenciones, de máquinas,
tecnológicas que pues estaban, digamos, avanzando esta idea de que, apoyando esta idea que venía de un pensamiento positivista, ¿no? Y bueno, en ese sentido quisiera hacer yo la aclaración que hablar de la dimensión social del cine es una propuesta que se presta a muchas consideraciones. En primera instancia, la primera consideración que quiero hacer es en el sentido de que lo social está involucrado en el cine en todos sus aspectos y todas sus dimensiones. Incluso cuando hablamos en términos del cine industrial o el cine comercial, pues evidentemente, eminentemente, se trata también o tiene también incrustado en su interior, pues su dimensión social, ¿verdad? Porque nada de esto se hace, digamos, con fines personales o individuales para consumo, para producción y consumo individual, ¿no? Pero incluso en las ocasiones en las que esa posibilidad se ha verificado, incluso en esa condición o en esa posibilidad, ahí también está involucrado lo social. Es imposible, me parece, eludirlo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el cine es, además, por ser un espectáculo de masas, prácticamente desde su origen, aunque bueno, como ya estoy contando, Edison tenía un planteamiento muy distinto, pero incluso los Nickelodeons, por ejemplo, que son los establecimientos que empezaron a pulular por todo Estados Unidos, que incluían muchas veces, o que estaban, digamos, conformados de este modo, con kinetoscopios, con estas máquinas en donde uno se acercaba como persona individual a mirar las imágenes y escuchar los sonidos que las acompañaban. Incluso estos espacios eran masivos, en el sentido de que convocaban a las masas, ¿no? Aunque el consumo fuera hecho de forma individual. Entonces, de alguna manera, lo social está siempre presente. La creación del invento del cine es una creación colectiva también, que se hizo con los aportes de muchos investigadores en muchos países del orbe, sobre todo del mundo más avanzado en términos industriales, que pues eran prácticamente las potencias del siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces la creación misma del cine también obedece a impulsos sociales innegables, me parece, y no solo eso, sino que también pues toda la codificación que está implicada en el desarrollo del lenguaje cinematográfico o de los lenguajes cinematográficos, porque me parece que es muy importante hablar en plural, pues también es una construcción social evidentemente y eminentemente, ¿no? Entonces, bueno, el cine llega, como decía yo, a México en enero de 1895, en esta modalidad, a este establecimiento en la tercera calle de San Francisco, que hoy es la calle de Plateros, bueno, que entonces era parte de un fragmento de la calle de Plateros, que hoy es la calle Madero, que conduce desde la avenida Juárez o eje central, más bien sí, desde el eje central hasta el Zócalo, ¿no? Y en la tercera sección, en el tercer fragmento de esa calle estaba este establecimiento de kinetoscopios que fue visitado por Porfirio Díaz, su esposa, su familia y su comitiva, ¿no? Entonces, bueno, esto causó sensación, evidentemente, entre la sociedad capitalina. Se convirtió en un lugar de moda que era frecuentado por las personas y al que eventualmente también se surtía de novedades de películas que, pues, eso atraía al público eventualmente o que lo llamaba a regresar. Y después de esto ocurrió que en agosto del año siguiente, de 1896, llegaron a México dos enviados de los hermanos Lumière, Gabriel Beire y Claude Ferdinand von Bernard, es el nombre del segundo de ellos. Y bueno, estos dos enviados desde París
por los hermanos Lumière, o desde Lyon, que es a donde tenían su fábrica. Llegaron, como decía yo, en agosto de 1896 y realizaron las primeras funciones del cinematógrafo, que era la tecnología que los hermanos Lumière habían desarrollado en Francia, en Lyon, para ser más concretos y específicos, y que, bueno, se va a convertir también en un competidor muy fuerte de Edison en términos de mercado, porque pues hay que recordar que estos inventos no eran nada más inventos altruistas, sino que estaban también dentro de un sistema social más amplio, que pues era el impulso, el auge del capitalismo, ¿no? Y bueno, todos estos inventos estaban en función de empresas que estaban creando y disputando un mercado. Ya desde entonces de carácter internacional, porque pues, si no, ¿qué hacía Edison? ¿Qué hacían los concesionarios de Edison en México? ¿Y qué hacían los enviados de Lumière en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también nos va planteando la idea de que estamos en presencia de un sistema social cuyo carácter económico y político es el capitalismo de expansión, pues, global, ¿no? Y en ese contexto también, que también implica su propia ideología, que tiene esta característica peculiar, que es la del positivismo al que yo ya estaba aludiendo, se hacen las primeras funciones. La primera función se hizo en el castillo de Chapultepec, también para Porfirio Díaz, su familia y su comitiva. Fue una función que las crónicas dicen que fue tan exitosa que les obligaban a repetir los varios cortos, más de una decena de cortos que esta pareja de franceses habían traído consigo, acompañados obviamente del cinematógrafo, que era además este invento muy sofisticado, en sentido que era superior comparado con el de Edison por varios aspectos. En el primer lugar, porque en el mismo aparato servía para grabar las imágenes, para hacer copias positivas de las películas y además también para reproducirlas, o sea que también era proyector. Cumplía estas tres funciones y además era un equipo muy ligero, pesaba alrededor de 5 kilos. En contraste con la cámara de Edison, el kinematógrafo, que era muy pesado, y el kinetoscopio, que también no era nada ligero, ¿no? En fin, que esto además venía con la idea, acompañado el cinematógrafo, venía con el planteamiento de que las funciones no estaban limitadas a un espectador o a una espectadora, sino más bien estaban diseñados para hacer funciones colectivas, ¿no? Para que se proyectara en una pantalla lo suficientemente grande y amplia como para que un patio con butacas, una sala llena de sillas, ocupadas evidentemente por espectadoras y espectadores, tuvieran la oportunidad de mirar al mismo tiempo las mismas imágenes. Y esto fue lo que se convirtió acaso en la ventaja competitiva de los Lumière, que eventualmente pues desplazó en el gusto del público al kinetoscopio, aunque también hay que reconocer que hubo kinetoscopios en la Ciudad de México, por lo menos, hasta donde yo conozco, y es muy probable que también esto ocurriera en otras ciudades de la República Mexicana, muchas décadas después de que hubiera llegado inicialmente en enero de 1895, como estoy platicando. Una cosa muy importante y muy interesante es que tanto los concesionarios, otros concesionarios de Edison, junto con estos dos enviados de los hermanos Lumière, realizaron, por su parte, algunas de las primeras filmaciones realizadas en México. Y esto también es algo muy importante, es un hito porque marca el inicio justamente de la producción o de la cinematografía mexicana, ¿no? Hasta donde podamos extender o estirar el concepto de cine mexicano, ¿no? Que creo que es muy pertinente que incluya a estas primeras filmaciones, a pesar de que no fueron hechas por mexicanos, ¿no? Como ya estoy explicando.
pero al retratar las realidades de México, algunas realidades de México, creo que se convierten en las primeras semillas de lo que se va después a transformar décadas después en lo que el historiador de cine mexicano Eduardo de la Vega Alfaro insiste muy justamente en llamar pues la industria cultural más importante de Iberoamérica, que fue el cine mexicano en su periodo de que se le conoce como época de oro, ¿no? Arrancada a partir de 1937 y concluida según diferentes consideraciones de diferentes investigadores, historiadores, hacia la década de los 50, ya sea hacia sus inicios o hacia sus finales, según los criterios distintos que ya tendremos ocasión de platicar en otras sesiones. El caso es que, bueno, estas primeras películas son muy importantes. Algunos historiadores piensan que la primera película que los hermanos Lumière filmaron fue a la figura de quien gobernaba entonces, que era el dictador Porfirio Díaz, montando un caballo en el bosque de Chapultepec, que está, digamos, a los pies, en las faldas del monte en el que se encumbra el castillo de Chapultepec, a donde fue la primera función, que era pues a donde vivía Porfirio Díaz y su familia, y donde hacía pues muchas de las operaciones y donde despachaba como presidente de la República, ¿no? Esa primera filmación fue la primera de alrededor de unas casi 40 películas que los enviados de los Lumière hicieron en México, no solamente en la ciudad capital, también se movieron hacia Jalisco, hacia la capital, hacia Guadalajara, y en una hacienda cercana a lo que es el lago de Chapala, la hacienda de Atequiza. Ahí realizaron también alrededor de una decena de filmaciones, y también ya eventualmente en su regreso a Europa, también hicieron alguna filmación en el puerto de Veracruz. Hasta donde yo sé y he leído, al parecer de los enviados Lumière fueron las únicas películas que se realizaron en algún país latinoamericano. Los hermanos Lumière tomaron esta estrategia comercial de ellos mismos encargarse de la difusión mundial de su invento a través de estos enviados, ¿no? Y eventualmente para vender también, ofrecer a la venta los cinematógrafos y bueno, y también poner a disposición de la gente que los comprara las películas que ellos ya habían hecho, ¿no? Esto es algo también muy importante porque nos habla de que desde un inicio la tecnología de la reproducción, de la ilusión del movimiento a través de las imágenes producidas de modo mecánico, tuvo esta perspectiva global, ¿no? Es parte de una mentalidad que está en sintonía con los procesos de globalización a los que estamos tan acostumbrados el día de hoy, pero que se configuraron desde mucho tiempo antes, incluso antes, evidentemente, de que existiera el cine, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que forma también parte de la historia social del cine mexicano y del cine hablado en términos generales, pero ya para ir platicando más del tema del cine mexicano en concreto, pues algunos de los historiadores principales de este periodo que han abundado en todos sus detalles son, por ejemplo, Aurelio de los Reyes y Juan Felipe Leal. Juan Felipe Leal, en específico, que es el historiador que de forma más acuciosa se ha dedicado al periodo del cine durante el Porfiriato. Como decía yo, el cine llegó en 1895, o lo que podemos identificar como cine, en enero de 1895, y más o menos este periodo terminaría con el inicio de la Revolución Mexicana en noviembre de 1910. Y estos 15 o 16 años, son los que Juan Felipe Leal, a los que le ha dedicado pues toda su
toda su atención como historiador del cine. En fechas muy recientes es una obra que no ha concluido, pero que ya lleva más de 20 tomos solamente dedicados a la exploración de estos 15 o 16 años, ¿no? Es una obra realmente monumental y realmente, magnífica. Y, pues bueno, ahí lo que nos narra Juan Felipe Leal y algunos de sus colaboradores es que pues sucedieron muchas cosas muy interesantes. En primer lugar, las películas hay que recordar que duraban muy poco tiempo, ¿no? Duraban alrededor de 1 minuto, y estas películas eran llamadas incluso vistas, ¿no? No películas, sino vistas. Y surgieron a partir de que varios mexicanos empezaron a hacerse de cinematógrafos y de otros tipos de cámaras cinematográficas. Se empezaron a comprarlas, entonces empezaron a hacerse en primera cuenta exhibidores, y después, posteriormente también, casi de forma simultánea, empezaron también a hacer sus primeras filmaciones. Había muchas dificultades porque la película no se producía en México, quiero decir, la película virgen, y entonces, pues, aunque era un mundo ya con una globalización en ciernes, las comunicaciones no eran tan efectivas como lo son el día de hoy, y el intercambio de mercancías y de productos no circulaba con la misma celeridad que circula el día de hoy. Entonces, bueno, además de que, la película virgen se producía allá en Rochester, en Nueva York, por parte de Kodak, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los primeros fabricantes de película virgen, y pues ese tipo de material demoraba un poco en llegar a México, además de que también tenía que surtir, evidentemente, al mercado interno, ¿no? Que pues le quedaba ahí mismo. Edison, su estudio estaba en Nueva Jersey, que es vecino de Nueva York, y pues era también un gran productor de este tipo de películas o de vistas, y pues Kodak estaba atendiendo un mercado pues en ciernes, que estaba iniciando, pero muy importante y muy potente, ¿no? Entonces, bueno, la película virgen llegaba a cuentagotas a México, pero esas cuentagotas eran muy bien aprovechadas por estos primeros exhibidores que eventualmente se convirtieron en los primeros directores del cine en México, el cine del Porfiriato, como estoy ya tratando de adelantar. Y bueno, voy a mencionar los nombres de algunos de ellos que son muy importantes, que son los pioneros del cine en México. Está, por ejemplo, pues el protagonista número 1, que es Salvador Toscano, pero también están, por ejemplo, los hermanos Alba y Enrique Rosas, por citar algunos de ellos. No son los únicos, desde luego, pero son algunos de los más prominentes, ¿no? Y bueno, pues retrataban algunas de las realidades que sucedían en México. Como ya decía, el retrato de Porfirio Díaz se convirtió en una especie de cliché para el cine de los orígenes del cine en México, no solamente por parte de la curiosidad de los franceses que llegaron enviados por los Lumière, sino de los propios cineastas mexicanos, ¿no? Y bueno, se retrataban algunas cuestiones de México que retrataban de algún modo un país, digamos, idealizado, ¿no? Un México, era el México de los cineastas de esa época, era un México de aparente paz, de aparente progreso y no era tan aparente, también había, hay que decirlo, que también había un progreso impulsado desde el gobierno de Porfirio Díaz y secundado por las élites empresariales y los capitales extranjeros. Había un progreso evidente, pero también pues a costa de muchos problemas sociales y de mucho sufrimiento, que este otro lado de la realidad mexicana, ese sí, no fue retratado en el cine de los orígenes, por lo menos, ¿no? Y que dio origen a todo este mundo oprimido, digamos, de las mayorías desposeídas y explotadas, dio origen a lo que sería, o lo que identificamos ahora como la Revolución Mexicana, un proceso social muy complejo que inició, como decía ya, en noviembre de 1910 y que no va a concluir, por lo menos en términos, digamos, institucionales, hasta 1920,
a pesar de que, las batallas y, digamos, la guerra concluyó hacia mediados de esa década, hacia 1916, 1915, por ahí. Pero bueno, este proceso también fue muy importante en términos cinematográficos porque la mayor parte de los que se habían abocado a crear el cine mexicano sin que ellos tuvieran conciencia de ello ni que tuvieran digamos, esta intención, la creación, el origen del cine mexicano, pero que ahora lo podemos ver con la mirada retrospectiva como tal, todos ellos prácticamente se volcaron a llevar a las imágenes cinematográficas el proceso revolucionario o los procesos revolucionarios, ¿no? Y esto, pues, esto es muy importante en la historia del cine mexicano, evidentemente, y también, pues, muchos investigadores, historiadores creen que representa también una aportación del cine mexicano que no ha sido reconocido, sobre todo por los historiadores de los países hegemónicos o de los países europeos, estadounidenses o estadounidense, que pues han escrito las historias del cine, entre comillas, mundiales, pero sin abundar lo suficientemente en las maravillas que países periféricos como es México también hemos tenido ocasión de crear y pues también de facilitar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas importantísimas del cine mexicano en términos sociales es el documental de la Revolución, que prácticamente inventó lo que hoy conocemos como el documental de montaje, adelantándose por mucho a lo que en las historias europeas es considerado el origen del cine de montaje o de documental de montaje, que se lo atribuyen más bien a los soviéticos, ¿no? Por ejemplo, a Sfir Shub, a Siga Bertov, pero pues ya desde la segunda década del siglo XX, a partir de 1910, personajes como Salvador Toscano empezaron a practicar la edición como una manera de construir discursos cinematográficos o textos cinematográficos, además construidos a partir no necesariamente de material exclusivamente filmado por ellos, ¿no? Sino echando mano de colegas suyos y de otros materiales a los que tuvieron acceso y con ello armando pues documentales de montaje, ¿no? Esto es algo muy importante y además pues las imágenes en movimiento de la Revolución Mexicana pues son verdaderamente asombrosas y pues reflejan el retrato de una nación que está en un movimiento social que es considerado pues la primera revolución social del siglo XX, ¿no? Un movimiento pues muy importante, no solamente para México, sino también incluso en términos internacionales o globales. Y bueno, desafortunadamente en el periodo que, como decía yo, mal llamamos cine mudo, ese cine prácticamente ha desaparecido todo, pero bueno, sobreviven algunas cosas. Afortunadamente, Salvador Toscano tuvo esta genial idea de hacer un archivo propio, en primer lugar, motivado por las necesidades de construcción de sus propias películas, ¿no? Porque ya trabajaba él construyendo sus películas, recurriendo a archivos, ¿no? A su propio archivo, que lo iba alimentando y creciendo con las aportaciones que les compraba a sus colegas y con las propias filmaciones que él iba haciendo mientras que se desplazaba haciendo exhibiciones por la República o ya con la motivación expresa de ir a filmar algunos asuntos específicos, ¿no? Como las batallas de la Revolución o seguir a algunos de los caudillos de la Revolución. Eventualmente, el archivo de Toscano sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque sus herederos ya han legado prácticamente todo el material fílmico a la Filmoteca de la UNAM, una institución de preservación fílmica en México, pues muy importante también para la memoria y para la difusión de la cultura cinematográfica mexicana y mundial en nuestro país. Bueno, para dar un gran salto, voy a decir que
prácticamente no tenemos materiales, por lo menos las películas originales entre comillas, que se hicieron en la época y que se exhibieron eventualmente en prácticamente toda la República o en muchas salas de la República que empezaron también a crearse y a generarse. No existen, no sobreviven esos materiales, desafortunadamente, como digo, sino solamente de forma fragmentaria, pero esos fragmentos son pues valiosísimos, como pueden ustedes imaginar y considerar cuando tengan ocasión de verlos. Hay dos películas que les quiero recomendar mucho. La primera es la historia en la mirada, y la otra es El poder en la mirada, que son dos documentales de montaje hechos de forma contemporánea. La primera, La historia en la mirada, es una producción del 2010 y El poder en la mirada es del 2018. Los dos son dirigidos o creados por un realizador tapatío, es decir, de Guadalajara, la capital de Jalisco, pues de forma muy reciente, pero usando estrictamente los archivos, los materiales archivados en la Filmoteca de la UNAM, que pertenecen a un periodo que va del Porfiriato a, digamos que sí, más o menos el final del obregonismo, que terminó por allá de 1924, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos películas extraordinarias que están libres para su consulta en el sitio de la Filmoteca de la UNAM, en el canal de YouTube también de la Filmoteca de la UNAM. Ahí se pueden ver de forma gratuita, y son dos maneras muy interesantes de aproximarse a las imágenes mismas que contiene mucho de esto que estoy diciendo del documental de la Revolución, evidentemente, aunque no exclusivamente. Ya decía yo, también tienen imágenes de la época del Porfiriato que son también increíbles, que retratan este México prerevolucionario, en sintonía un poco con lo que en Europa se llamó la Belle Époque, ¿no? Que en México se conoció como la paz porfiriana, ¿no? Esta época de aparente progreso, de aparente bienestar social, etcétera, ¿no? Que también tiene este retrato cinematográfico que es verdaderamente asombroso. Bueno, después de este periodo de la Revolución, en México, a partir de 1922, empieza también unos intentos, bueno, incluso antes, ¿no? Todavía en el periodo de la Revolución, empiezan los primeros intentos de creación de los primeros largometrajes de ficción mexicana, ¿no? En 1916 se filma el que es considerado el primer largometraje de ficción mexicano, que se llama 1810 o Los Libertadores, que es una producción realizada en la península de Yucatán, para ser más específicos, en Mérida, por parte de dos realizadores yucatecos, Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores, ¿no? Ellos dos fueron los realizadores, los directores de este primer largometraje, que además se estrenó en la capital de la República y en otras ciudades de la República Mexicana, con el tema histórico de la independencia encabezada, de la guerra de independencia encabezada en su primera etapa por el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un hito en la filmografía mexicana, porque además es una película que se hizo no en la capital de la República, sino, como decía yo, en Mérida, en Yucatán, ¿no? Se anticipó a lo que por muchos años otros historiadores del cine mexicano daban por hecho que era el primer largometraje mexicano de ficción, llamado La Luz, de 1917, que, pues bueno, es un largometraje que seguía la pauta de lo que entonces era el cine italiano de las divas, que era lo que estaba de moda en las salas de exhibición de México, ¿no? El cine que se exhibía más en las salas mexicanas y que era más exitoso entre el público, en ese entonces, para esos años, era el cine italiano de las divas, y intentando imitar o incluso plagiar este éxito,
se copió una película italiana llamada Il Fuoco, o sea, El Fuego, ¿no? Dirigida por Giovanni Pastrone, el muy famoso director también de la película de 1914, Cabiria, muy importante en la historia del cine, puesto que fue la que prefiguró, entre otras cosas, Intolerancia de Griffith, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta película se había visto en México, había sido un gran éxito y los realizadores de La Luz, pues, están plagiando directamente, prácticamente, la narrativa de esta película italiana original. Un melodrama, evidentemente, ¿no? De corte romántico. Y bueno, empiezan estos primeros intentos de hacer este cine de ficción. Hay otras películas que son muy importantes y que también tienen ya un perfil mucho más, digamos, un interés más decantado por problemáticas sociales, que son, por ejemplo, por citar algunos títulos, el Automóvil Gris de 1909, dirigida por uno de los pioneros del cine mexicano, Enrique Rosas, que años antes, esto fue incluso, esta película la dirigió poquito antes de que se asociara con una productora mexicana, Mimi Derba, para crear una productora que se llamó Azteca Film, que realizó 5 largometrajes de ficción también, y es considerada ella, pues, de las pioneras mujeres en la industria cinematográfica mexicana, una cuestión muy importante porque hasta ahora entonces solamente habíamos hablado de hombres involucrados en el cine, ¿no? Aunque también están registrados los casos de mujeres que se dedicaron a la distribución y a la exhibición, ¿no? Y bueno, Mimi Derba también se involucró en la producción, en el guionismo, porque escribió el guión de alguna de estas 5 películas que además también algunas de ellas las dirigió y las actuó, porque ella era originalmente actriz, ¿no? Esto es algo también, es un hito que me interesaba compartirles. Y bueno, también están otras películas que ya se hicieron más avanzado el tiempo. Hay que mencionar, como a propósito de lo que mencionaba yo, de esta película pionera del largometraje de ficción en México, que fue 1810 o Los Libertadores, creada en Yucatán. Dado que la tecnología del cinematógrafo y otros afines no era tan cara, en el sentido de que gentes de clase media con algunos esfuerzos eran capaces de hacerse de una cámara, y de toda la tecnología implicada en el desarrollo, en la producción cinematográfica. Entonces empezaron a surgir muchas películas por parte de pioneros distribuidos, o no tanto distribuidos, sino más bien que vivían en diferentes lugares de la República Mexicana y no estrictamente en la capital mexicana. El cine mexicano, digamos, que va a padecer un proceso de centralización hasta la llegada del sonido sincrónico, porque entonces eso implicó que subieran muchísimo los costos de producción de las películas por la tecnología implicada en ello, ¿no? Y eso sí motivó que se centralizara definitivamente el cine mexicano, por lo menos durante, pues, algo así como por lo menos unas 5, 6 o 7 décadas, ¿no? Lo que no quiere decir que haya desaparecido por completo el cine producido en la provincia mexicana, pero prácticamente así sucedió. Pero antes de que llegáramos a este punto, en diferentes puntos de la República se hicieron películas, y es el caso también en la década de los 20 de un realizador de nombre Gabriel García Moreno, que tiene una película muy interesante de 1927 que se llama El Puño de Hierro, que es una de esas escasas películas de la época del cine con sonido no sincrónico, o que más popularmente conocemos como la época del cine mudo, que sobreviven en prácticamente su integridad, ¿no? Bueno, han tenido que sufrir procesos de reconstrucción y de restauración
de preservación para que las podamos ver, pero afortunadamente son películas que ustedes pueden disfrutar en el mismo sitio que ya les recomendé, que es el sitio de la Filmoteca de la UNAM. Ahí está de manera íntegra para verse de forma gratuita en una calidad muy, muy disfrutable, El Puño de Hierro, que toca una temática muy interesante, que es el de las drogas y la violencia asociada al mundo del tráfico y de la drogadicción, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante porque ya estamos viendo cómo el cine mexicano está preocupándose por temáticas sociales más allá del conflicto bélico que significó el derrocamiento por una parte de la dictadura de Porfirio Díaz y por otra parte después el pleito entre facciones para disputarse el poder a propósito de lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Entonces, el cine tuvo muchas preocupaciones que fue atendiendo de carácter social y creo que El Puño de Hierro es un precursor, digamos, de una temática que en nuestros días, desafortunadamente, es una de las temáticas centrales, de las más oscuras, pero de las centrales en la vida social de México, y no solamente de México, sino incluso también a nivel continental y global, ¿no? El tráfico de drogas y, bueno, el uso y el abuso de las sustancias psicotrópicas es algo que está retratado de una manera muy interesante en esta película, que además fue rodada en Orizaba, en Veracruz, de una manera pues insólita para lo que después se va a convertir el cine mexicano cuando llegue el sonido y el sonido sincrónico, y pues como decía yo, ya no se hagan prácticamente películas fuera de la capital, ¿no? Y fuera además de los estudios. Las películas de entonces tenían la posibilidad, además de ser filmadas fuera de estudio, no requerían necesariamente de que se hicieran en un estudio, ¿no? Pero con la llegada del sonido se hizo condición sine qua non, porque se necesitaba que hubiera aislamiento para que los diálogos y los sonidos ambientales que se querían que quedaran en la película fueran estrictamente esos y no otros, ¿no? Que en filmaciones hechas en exteriores, pues es imposible de controlar. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones insólitas y muy interesantes de las características del cine mexicano de aquella época. En el cine mexicano de aquella época también hay que mencionar que, bueno, mencionaba yo también esta película de El Automóvil Gris de 1919, dirigida por Enrique Rosas, que es una película muy interesante, que es un serial de 12 episodios, que fue recientemente restaurada por la Cineteca Nacional y de vuelta a su esplendor original, o lo más cercano que se pudo al esplendor original y a la integridad de la obra. Muy interesante porque también aborda una temática social, que es la delincuencia, que un grupo de la delincuencia organizada, unos asaltos que hacían, ¿no? Disfrazándose de militares, pues asolaban sobre todo a la burguesía de aquella época, en ciudades como Puebla, en ciudades como México, y bueno, la película aborda a este caso criminal, este caso de la nota roja, digamos, que era muy bien conocido por la sociedad mexicana de la época a través del periodismo, y esta película además tiene una característica que es que es insólita, ¿no? Y que también nos marca, digamos, el carácter de la cinematografía nacional, muy, muy abocada desde sus orígenes al realismo, en primer lugar por el positivismo, por la noción positivista de la verdad, digamos, ¿no? De la verdad como un valor universal y, bueno, prácticamente trascendente, algo que se va a derrumbar mucho en su ideología con la llegada de la Revolución Mexicana, pero que va a permanecer por lo menos en el intento del retrato de la realidad, ¿no? O de algunas realidades que van a hacer estos mismos cineastas, como ya explicaba yo. Y esta característica, esta vocación o esta inclinación del cine mexicano por el documental, por el realismo, por la realidad misma, se va a trasminar
al automóvil gris en la versión de Enrique Rosas, sobre todo en la parte final de la película. Se las voy a contar porque es algo insólito y es algo deslumbrante, ¿no? Resulta que cuando la película se estaba filmando, por esas mismas fechas, aprendieron a los integrantes de esta banda de delincuentes y los fusilaron. Y Enrique Rosas tuvo oportunidad de filmar el fusilamiento. Y entonces la película concluye con las imágenes documentales del fusilamiento de estos delincuentes o de estos presuntos delincuentes, ¿no? Bueno, eso es algo pues muy insólito. Imagínense ustedes una película de ficción sobre narcotraficantes y que termine con la aprehensión de los verdaderos protagonistas de esas historias, ¿no? Y luego su posterior ejecución. Eso sería algo, por decir algo, escandaloso, por decir algo, ¿no? Pero bueno, estoy intentando hacer este recorrido muy rápido, pero también dejando estas semillas de cómo el cine mexicano ha tenido esta vocación por los asuntos y las problemáticas sociales prácticamente desde su origen, ¿no? Y bueno, me gustaría dejarlo por ahí, no sin antes mencionar otro ejemplo de otra película que también sobrevive en su práctica integridad, una de las pocas de este periodo también que sobreviven, que es Tepeyac, una película de 1917, que tiene este asunto de ser una película de carácter, que digamos que mezcla dos asuntos distintos, que sería, o que podríamos nosotros distinguir, que sería el patriotismo, por una parte, y por otra parte, el carácter católico, ¿no? Eminentemente católico de la sociedad mexicana, si hablamos en términos religiosos. Mezcla estas dos cuestiones que son también, pues, dos cuestiones muy importantes en términos sociales, pese a que pueda haber, pues, ideologías que estén en contraste con ello y además diferentes modalidades de aproximación al fenómeno. Pero ciertamente creo que es importante mencionarlo también como un ejemplo de otro acercamiento a otras realidades sociales desde el mismo cine mexicano. Esta película está libre de verse también en el mismo sitio de la Filmoteca de la UNAM, en su colección de Cine Silente, y la invitación es a que ustedes, si han sentido alguna curiosidad por esta charla que he tenido ocasión de darles, pues a que exploren por ustedes mismos, por ustedes mismas, las imágenes en movimiento sorprendentes que el cine mexicano ha sido capaz de poner al alcance, no solamente de los mexicanos, sino gracias ahora a las tecnologías de la comunicación, en específico al Internet y a las labores, obviamente, de preservación y difusión de la cultura cinematográfica de instituciones tan importantes como la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, pues bueno, están al alcance de los públicos del mundo entero, por lo menos de aquellos que tengan acceso a la red de Internet, ¿no? Y pues bueno, no sé, Francisco, si tú quieras que hagamos un diálogo o qué te ha parecido esto que les he platicado. Me parece interesante, me dijiste 30 minutos, pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando sobre qué es lo que a mí me llega del cine mexicano. Y recuerdo, tú lo mencionaste, el primer texto fue la breve historia del cine latinoamericano de Paulo Antonio Paranaguá, que tú también lo mencionaste, que es ese investigador brasileño que habla sobre el cine. Pero él hace en ese libro que yo tomé, es un pequeño compendio de la historia latinoamericana y ahí él habla mucho sobre el cine mexicano. Sí. Y hubo un libro lanzado por la Hembra Films, me parece que es la Hembra Films, que se llama Melodrama, el cine de lágrimas de América Latina, y que justamente de la Silvia Oroz. Ah, sí, lo conozco.
Sí. Y es un libro bastante interesante, pero un libro posterior, o sea, sobre la cinematografía posterior, lo que vamos a ver después. Sí. Pero son los dos textos que me habían llegado un poco con eso y ahora el material que tú me pasaste. Claro. Yo encontré muy interesante, bueno, lo que tú mencionas, pasando por el tema de las primeras imágenes, que en realidad tiene una connotación, y creo que en nuestra primera conversa lo hablamos, como que un poco de marketing del gobierno de Porfirio Díaz, Sí. que aprovecha el tema de las comunicaciones, cosa que Hitler hace posteriormente. Y en Brasil nosotros tuvimos también lo hemos conversado, hubo un presidente dictador que es Vargas, que crea el DIP, Departamento de Información y Propaganda, si no me equivoco de decir el nombre, DIP, la sigla es DIP, que también percibe la importancia de las comunicaciones, de la imagen en movimiento, con relación y la censura, por supuesto, también, pero la importancia de registro audiovisual y de la imagen, ¿no? Así es. Que hoy es la propaganda política, o sea, hoy se ha transformado en un vehículo importantísimo de difusión de proyectos hasta políticos, ¿no? Hoy nosotros tenemos presidentes que son básicamente comunicación y no acción. Sí. Es clarísimo con Trump y con otros que nosotros ya sabemos quiénes. Sí, sí. Sí, en México tenemos el caso de un presidente presuntamente puesto por la televisora más importante mexicana, que es la empresa privada Televisa, ¿no? Que fue Peña Nieto, el presidente anterior, inmediatamente anterior al actual Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un presidente que, bueno, hay una, me parece a mí, fundada sospecha de que fue impuesto por la televisora, ¿no? Nosotros, acá en Brasil, la elección de Lula y Collor, Lula pierde no, o sea, no necesariamente se puede decir que Lula perdió por causa de la Globo, ¿no? Pero, digamos, la Globo hizo a los indecisos, porque la diferencia fue muy pequeña, se hizo el debate días antes de la transmisión de la elección, y se cree que la diferencia de votos que hubo fue justamente por la edición del discurso, tanto de Lula como de Collor, y que le dio el voto a Collor finalmente. Y que después Brasil se arrepiente y lo saca a Collor del gobierno, ¿no? Y la Globo mismo, como es un ejemplo de lo que pasa en este momento. La Globo, de cierto modo, hizo la campaña contra el candidato anti-PT y hoy está más arrepentida, que podemos decir que se arrepiente hasta lo máximo, ¿no? La importancia de estas grandes redes televisivas como es Televisa, América Televisión, si no me equivoco, en Argentina, y otras que son grandes centros de difusión de información y comunicación. Sí, es muy difícil probar, creo, ese tipo de, o sea, ese tipo de atribuciones, ¿no? Son hipótesis que se hacen los politólogos, quienes interpretan las realidades sociales. Sin embargo, lo que sí me parece que es indudable es el peso que tienen los medios de comunicación masivos en el juego político. Eso me parece que es innegable. Sí, por supuesto. Perdón, ¿sí? Nada más déjame decir que eso es algo cuya semilla está ya plantada con toda claridad desde la llegada del cine en México y obviamente desde que se inventó la tecnología de la imagen en movimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos. Las primeras experiencias de imagen en realidad eran para la televisión y no para el cine, ¿no? Había una idea de comunicación, tener el teléfono, y después ya había, y en la ciencia ficción uno ve eso, ¿no? La idea
de una transmisión de imagen y sonido como una comunicación como es hoy el WhatsApp. O sea, sí. Es muy interesante y eso no lo hemos hecho el análisis de la visión tecnológica, como, digamos, Julio Verne en toda su creatividad logra anteceder los hechos que se concluyan más tarde con la revolución tecnológica del siglo XIX, al final del siglo XIX. Bueno, vamos dejando por acá. Te agradezco mucho, Lev. Tenemos para el día jueves 2 tu segunda charla, ¿te parece? Sí, y, con mucho gusto. Bueno, si puedes, de cierto modo, enviarnos los nombres de las películas para que podamos publicarlas, para que la gente pueda, o de la misma Cinemateca, para que uno pueda ir difundiendo, para que la gente vaya acompañando. Claro, claro. Tanto de esta charla como de la siguiente, con mucho gusto. Perfecto. Sí. Bueno, tus despedidas y vamos a encerrar. Bueno, pues nada más agradecerles a ustedes la oportunidad, porque creo que es muy importante para el conocimiento de las mutuas realidades de los diferentes países que integramos el continente, el que tengamos estas oportunidades, estos vínculos, y celebrar la ocasión de departir con ustedes, a pesar de mis limitaciones lingüísticas, porque no hablo portugués, pero espero que no esté fuera del alcance de quienes estén interesadas e interesados en escucharla y conocer el cine mexicano. Y bueno, la invitación a que también continuemos con esta vinculación y que conozcamos mejor nuestras propias realidades, a que hagamos intercambios de información, intercambios de películas, intercambios de libros, intercambios de experiencias, para que la cultura de nuestros países se enriquezca, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, estamos en contacto con Chile, con Ecuador, entonces, y vamos a intentar incluyendo otros países para poder ampliar esta red, ¿no? Sí. Bueno, y así trabajar en conjunto. Yo creo que es importante. México es un país que nosotros, acá en Brasil se desconoce mucho porque tenemos mucho la visión norteamericana de lo que es México, ¿no? Claro. Y eso es como la visión norteamericana que se tiene de Brasil o que se tiene de Chile. Entonces, lamentablemente, muchos nos guiamos por eso, pero la importancia de ir descubriendo un poco estas realidades distintas y el potencial. O sea, México es una de las potencias latinoamericanas, tanto industrial como productiva, económica en América Latina, que va junto con Argentina, Brasil y México. Son los 3 países con un potencial ideológico, económico, y por ahí va. Bueno, yo quiero agradecer a todos, principalmente a ti, Lev, por tu buena voluntad y por poder conversar con nosotros sobre esta historia tan importante y desconocida para nosotros en América del Sur. Quiero recordar a todos que el jueves tenemos el diálogo cineclubista, fondos concursables, cineclubes que son financiados por fondos concursables, mira, del Estado. Existe eso todavía. Qué bueno. Con toda esta realidad loca que vivimos, aún hemos conseguido algunas conquistas en ese sentido. Entonces, jueves a las 19 horas, espero a todos. Eu falo em português porque, pessoal, claro. Quinta-feira, dia 26 às 19 horas, temos um encontro, o Diálogo Cineclubista, com uma temática importante, cineclubes e cineclubistas financiados por projetos financiados por fundos de cultura, tanto do Estado como das prefeituras. Então, estão todos convidados. Eu agradeço por essa noite memorável. Muito obrigado, Lev. Foi muito interessante. Eu já vou ouvir de novo para pegar todos os dados que você mencionou. E boa noite a todos. Muito obrigado.
O projeto Cinema no Museu, do Museu Antropológico e o Cineclube Imigração agradece a todos. Uma muito boa noite. Até semana que vem. Até quinta-feira. Quinta-feira 26. Um diálogo sem flores. Muito obrigado também acá. Muito obrigado.